Católico soy de sacramentos, de vela en mano y procesión. Católico soy del Evangelio, la iglesia viva y tradición. Católico soy de los que viven una eterna. La alegría es algo que no va amarrado al estado emocional. La alegría es algo en Dios, es algo mucho más profundo. La alegría no es algo que depende del momento por el que yo estoy pasando. Y uno encuentra personas que en medio de lo malo están tranquilos y optimistas y sienten un gozo. Y tú no entiendes porque tú puedes pensar que es que gozo es sinónimo de estar feliz y estar emocionado. Yo quiero empezar con una cita de introducción para poder abordar esta enseñanza. Está tomada del profeta Habacuc, es una cita muy conocida. Y el profeta Habacuc, en esa cita, tú pudieras cambiarle las palabras y los términos a lo que estás padeciendo y viviendo hoy. Y está en Habacuc capítulo 3, y dice, Habacuc 3, 17, pues la higuera no retoñará. Está hablando de que la higuera, que es una planta, no va a retoñar. No le vas a ver retoño a la higuera. Y en esa higuera puedes estar viendo tu propia vida. Ni habrá en las viñas recolección. Los viñedos no van a dar cosecha. O sea, es un mensaje negativo, triste. Es un mensaje que te está mostrando una realidad como la que puedes estar viviendo. Y uno dice, ante esa realidad, ¿qué es lo que le queda al ser humano? Fallará la cosecha del olivo, o sea, no vas a cosechar, te va a salir negocio. Imagínate a alguien que te empezara a decir esto hacia ti: el negocio que vas a montar va a salir malo. El que te debe la plata no te la va a pagar. Más o menos el parafraseo es así. Los campos no darán su fruto. O sea, es un profeta de Dios hablándole a un pueblo que está esperando palabra de Dios, y lo que está escuchando hasta ese momento es que nada de lo que está esperando va a llegar. Faltarán las ovejas en el aprisco. No habrá vacas en los establos. Se está describiendo la mala hora para cualquiera. Pero a continuación el profeta, en medio de esa realidad, en medio de esa crudeza que está narrando y que le está diciendo al pueblo, mira, tú vas a estar así, a continuación el profeta dice, pero yo me alegro en Yahvé. Y es cuestionante cómo le pinta una realidad negra y luego le dice, pero yo me alegro en Yahvé. Gozaré del Dios de mi salvación. Y usa el profeta Habacuc las dos expresiones, alegría y gozo. Y uno se pregunta, ¿cómo Dios, en medio de eso que me está mostrando, en lo que estoy viviendo, me invita a alegrarme y a gozarme? ¿Cómo puede haber alegría y gozo cuando mi vida y mi realidad me está mostrando cosas que no son sinónimo de alegría y de gozo? Esta palabra de Habacuc capítulo 3 es una promesa de Dios. Yahvé mi Señor es mi fuerza, Él me da pies como de sierva y me hace caminar por las alturas. Así termina el capítulo 3 del libro de Habacuc. Y la primera idea que te tienes que llevar es que Dios te está pidiendo que a pesar de que no haya vacas en tu establo, de que no haya ovejas en tu aprisco, de que tus cosechas no estén dando fruto, mejor dicho, que te sientas en una encrucijada, te goces y te alegres en Él. Pero puede ser cuestionante.
¿Cuál es entonces el fundamento para que Dios nos diga que nos alegremos a pesar de? Y quiero compartir entonces 4 ideas sobre la alegría y el gozo para que nosotros las meditemos. La primera idea que yo quiero compartir, yo por aquí apunté y puse, la alegría de saber estar en Dios. Y para esa primera idea, la alegría de saber que estar en Dios, yo quiero citar a San Pablo. San Pablo en la carta a los Filipenses, en el capítulo 4, versículo 4, es fácil de aprenderse. Filipenses 4:4. Dice, es una orden, estar siempre alegres en el Señor. Y luego dice Pablo, se los repito, estad alegres. Pablo da una clave, porque Pablo no dice, hey, alégrense, cambia esa cara. Uno se encuentra con personas que intentan animarte, mostrarte que vale la pena pensar bien, pero no están sosteniendo esa alegría a la que te invitan en el único que nos puede a nosotros dar alegría. Lo que San Pablo está diciendo es que la alegría tiene que sostenerse ¿en quién? En Dios. Uno puede buscar maneras para distraerse y olvidarse de los problemas, y mucha gente cree que la solución es esa: echarle tierra al problema, pasar la página. Pero cuando esa realidad se vuelve a presentar de otra forma, vuelven todos los fantasmas del pasado. Porque no se está buscando tener una alegría sostenida en Dios. Es que esa es la clave. San Pablo va a decir, estén siempre alegres en el Señor. Inciso A del punto 1. Uno tiene que saber distinguir lo que es la alegría en Dios de simplemente la tranquilidad por tener las cosas que yo le estoy pidiendo. Una persona que en este momento de su vida le acaban de subir el sueldo, ¿cómo se siente? Alegre. Una persona que le acaba de pasar algo bueno, que está obteniendo un logro, se siente alegre. Una persona que fue al cajero y vio el saldo y tiene la plata que quería, se siente alegre. Y uno tiene que aprender a distinguir si esa alegría está fundada en el Dios en el que creo o si está sostenida por lo que estoy viviendo en algún momento de mi vida. Eso hay que separarlo y distinguirlo. ¿Cuál es el sustento de mi alegría? Si Dios me colocara en un escenario diferente, ¿yo siguiera alegre o no? El mejor ejemplo es San Pablo. San Pablo, en algún momento de su vida, lo metieron a un calabozo bajo tierra, húmedo, donde los mismos presos tenían que hacer sus necesidades fisiológicas ahí donde permanecían. En ese lugar de podredumbre, de miseria, San Pablo empezó a alabar a Dios. No estamos hablando de que San Pablo estaba alabando a Dios en el templo, estaba extasiado viendo la gloria de Dios. No, estamos hablando que Dios colocó a San Pablo en un lugar oscuro, de miseria, en una prisión bien profunda, donde no había ni siquiera la luz del sol por ninguna rejilla. Y San Pablo empezó a alabar a Dios. San Pablo era un ciudadano romano que era pudiente, era instruido y tenía facilidades para moverse. Pero San Pablo nos enseña que él también aprendió a alegrarse y a gozarse en los peores lugares donde Dios permitía que estuviera. San Pablo nos enseña que la alegría en Dios no depende del lugar donde Dios me está colocando, ni de las posesiones que estoy teniendo. Es que en la buena cualquiera está alegre. Basta que la situación cambie, que Dios me mueva para que mi realidad se tambalee. ¿Qué era lo que decía Pedro cuando Cristo se transfiguró en el monte? ¡Qué bueno
es estar aquí. Ah, sabroso, estás con Jesús, viendo lo glorioso. Pero ¿qué hizo ese mismo Pedro cuando estaba siguiendo a Jesús cuando había sido apresado? ¿Tú conoces a Jesús? Ni sé. Ah, ya no es bueno estar ahí. ¿Por qué? Porque Dios le movió a Pedro el escenario. Entonces uno tiene que discernir si la alegría que creo tener está siendo condicionada por el lugar donde Dios me tiene ahora mismo. Porque el momento que esa realidad cambie, entonces yo voy a traicionar al Señor y voy a empezar a quejarme sin entender el propósito que tiene Dios con eso. Entonces la alegría de estar en Dios, como dice Pablo en Filipenses, lo primero que tiene que analizar es si el gozo que estoy sintiendo es realmente porque tengo un Dios que me ama o por lo que yo tengo en este momento. No, yo estoy gozoso en el Señor porque tengo salud, y si la enfermedad toca la puerta, ¿qué pasa con el gozo en Dios? Esa es una idea que quiero que les quede este primer punto. Segundo, creer que el gozo implica aguantar maltrato y humillación. La palabra dice en muchos momentos que seremos perseguidos. Seremos perseguidos por el nombre de Jesús. Y todo el que sigue el nombre del Señor sabe que va a enfrentar contradicción, rechazo o burla. Pero hace parte del precio que pagas por seguir al Señor. Pero si yo estoy viviendo una realidad en mi vida donde me están violentando y me están destruyendo, yo no puedo justificarme que yo tengo el gozo de Dios para aguantar. Porque hasta el mismo Jesús, que dice en un pasaje, pon la mejilla y pon la otra, cuando le tocó vivirlo a él preguntó al soldado, ¿por qué me pegas? O sea, ¿por qué Jesús no puso la otra mejilla? Porque el contexto cambia. Entonces, si estamos llamados a luchar y a mantenernos firmes en medio de la tribulación, uno no puede disfrazar y maquillar que el gozo tapa la humillación. Yo veía en noticias, no sé si lo vieron, de que en un juicio una mujer se levantó, abrazó y besó al hombre que le había metido 5 disparos. Y uno puede hacer muchos análisis. Porque es que una cosa es perdonar, una cosa es sanar el corazón, y otra cosa es vivir exponiéndose al maltrato por un vacío que tengo. Entonces, los vacíos emocionales, para uno sufrir maltrato y estar en esa situación venenosa, enfermiza, no se pueden justificar porque no, yo sigo con el gozo de Dios a pesar de. Y hay mucho cristiano que sufre de eso, porque no aprende a discernir. Porque una cosa es que yo tenga que sufrir persecución por predicar la palabra, que busquen la manera de evitar que lleve el mensaje y que cada uno sirva. Y otra cosa es colocarse en una situación enfermicia, viciada, y quedarse ahí y no hacer nada. Y es lo que muchas veces vemos, tragedias que se pudieron evitar porque sencillamente apelaban a un gozo enfermizo y dañino. Yo veía una entrevista de una mujer en Puerto Rico, una que pasaron por Facebook, donde ella le decía a los vecinos que no se metieran, que cuando el marido la levantara a puño no se metieran porque peor se ponían, que ella lo amaba así. Así que muchas veces la gente trata de justificar situaciones dañinas en nombre de que no, yo aún así tengo el gozo, porque es que como Dios dijo que aprendamos a sufrir, va y se expone con un masoquismo dañino, creyendo que está viviendo el evangelio como Cristo quiere que lo viva. Así que la alegría en Dios tiene que estar relacionada a una verdad que Jesús mismo dijo: yo vine para que tengan vida y vida en abundancia. Cuando alguien toma la decisión de cambiar su vida y decir no más, yo me tengo que alejar de lo que me está destruyendo, es que empieza a entender y a valorarse. Y la alegría empieza a llegar de saberse tan amado de Dios que merece otra cosa mejor.
Y tercera idea de este primer punto de la alegría en Dios es no confundir gozo con emocionalidad. El ejemplo más perfecto es cuando uno hace un retiro y uno llega el domingo del retiro emocionado. Uno en esos momentos dice, tírenme al foso de los leones como Daniel, voy para la que sea. Pedro, ¿qué decía? Vamos a morir con Jesús, vamos a dar la vida por Jesús. Y después no pudo. Jesús no quiere emocionalidad. Y por eso es que uno muchas veces ve que gente empieza a caminar y después se enfría. Es durísimo sostenerse en el camino, sostenerse en el servicio, sostenerse en la convicción de hacer lo correcto. Es difícil porque queremos hacerlo a punto de emocionalidad. Y entonces el problema está en que voy buscando el placebo, donde siento chévere. No, en tal grupo hacen tal cosa y ese grupo se llena. Ay, se sintió chévere. Pero cuando enfrentas el problema y la cruz, esa emocionalidad no te sostiene, no te ayuda. Y por eso la gente a veces vive brincando. Ya probé yoga, ahora pruebo Reiki. Y empieza a probar cuánta cosa existe tratando de llenar un vacío. El verdadero gozo que nos enseña Dios es a sostenernos aún en medio de la tribulación. Ese es el verdadero gozo, no la emocionalidad de que se sintió bonito. Por eso dicen que uno no puede tomar decisiones con la cabeza caliente. Por eso Jesús, cuando la gente lo quería seguir, Jesús no dejaba que lo siguieran. Cuando Jesús curó al endemoniado, que estaba por allá en lugares apartados, y quiso seguir a Jesús, la emoción del momento, Jesús, ¿qué le dice? Vete a tu casa. Cuando Jesús sana al paralítico, le dice, toma tu camilla y vete a tu casa. Porque la emocionalidad es tentadora. Para decir, sí Señor, cuenten conmigo. En un mes no ves más a la persona. El compromiso se enfrió porque volvió a la realidad. Oye, el verdadero gozo que Dios quiere es ese gozo que se sostiene aún en medio de la dificultad, aún en medio de la escasez. Es un gozo que no se mide por lo que Dios da. Ese es el verdadero gozo de estar en Dios. Por eso el primer punto yo les decía, la alegría de saber estar en Dios. Porque no vive de emocionalidad, porque no aguanta el maltrato y porque no vive de lo que tiene en el momento. El día que Dios te coloque como San Pablo en el calabozo, tienes que aprender a alabarlo allá adentro. Bueno, segunda idea, la alegría de saber esperar en Dios. A uno le da alegría cuando le dan algo, pero no cuando lo ponen a esperar. Y San Pablo, lo voy a volver a citar, va a decir en Romanos 12:12, fíjense que voy chévere con la cita, Filipenses 4:4, Romanos 12:12. Dice, alégrense de la esperanza que comparten. Alégrate de saber esperar. Y aquí quiero compartir dos punticos en esta segunda idea. El ser humano fue creado por Dios para recibir una virtud. En el bautismo uno recibe 3 virtudes teologales: fe, esperanza y caridad. Todo el mundo le encanta hablar de la fe y del amor, pero poco se habla de la esperanza. La esperanza es la que nos sostiene para confiar en Dios. La gente siempre cree que la confianza en Dios se manifiesta por la fe, y la confianza en Dios no se manifiesta por la fe. Porque la fe en Dios está dada para aceptar lo que Dios me dice, la verdad que Dios me enseña, el mensaje de Jesús, creerlo, eso es fe. La confianza va en la esperanza. Yo creo y confío lo que aún no tengo y lo espero. Eso es confianza. Confianza es que si el papá tira al niño al aire, el niño tiene la confianza, sin saber que el papá lo va a volver a tomar. La confianza va asociada a lo que aún no tengo, lo que yo espero. Ahora, Pablo dice, alégrense en la esperanza.
Alégrense en la esperanza. Cada uno de ustedes, cuando se despide de alguien, le dice, hasta mañana. Y nadie sabe si lo va a ver. ¿Por qué entonces, aún así, decimos hasta mañana? ¿Por qué? Porque tenemos la esperanza de ver. Tenemos que la esperanza de que lo vamos a ver. No lo sabemos, pero en esperanza creemos y confiamos. Es decir, lo que Pablo está diciendo cuando dice, alégrense en la esperanza o la alegría de saber esperar en Dios, implica dos ideas. Una, creemos siempre que lo mejor está por llegar. Amén. El creyente, el cristiano, tiene que tener una vida donde piensa siempre que lo mejor está por venir. Y si uno mira la boda de Caná, se da cuenta que el mejor vino lo dejaron para el final. Y cuando el pueblo perdió el templo porque fue destruido, el profeta Ageo va a decir que la gloria del segundo templo será mejor que la primera. Alegrarse en la esperanza es tener el gozo de saber que Dios siempre tiene algo mejor para nosotros. Cuando tú no tienes esa realidad y esa verdad de que Dios tiene algo mejor para nosotros, le das cabida al enemigo y entra el miedo. Y esa es la dualidad que existe entre fe y miedo. Y voy a poner el ejemplo con el rey David. Cuando el rey David estaba peleando, llegó al campamento, escuchó el cuento, ¿qué pasa aquí? No, que hay un gigantón que tiene a todo el mundo asustado. Nadie iba contra Goliat. Entonces David le dice al rey Saúl, yo voy. ¿Por qué? Porque yo he matado osos y leones. Cualquiera dice, pero es que Goliat es peor que un oso y un león. Ahora, David da una clave y dice, yo he matado osos y leones, y el Dios que me ha hecho vencer osos y leones me hará vencer a Goliat. Ojo con esto, la alegría de saber esperar implica lo siguiente: cada israelita que se intentaría parar frente a Goliat, lo que llegaba a su cabeza es lo que Goliat le podía hacer a él. Cuando tú estás frente al problema, el miedo, ¿por qué llega? Porque tú piensas en lo que el problema te puede hacer a ti. Pero David, a diferencia de ellos, se para y piensa en lo que Dios le va a hacer a Goliat. Por eso le dice, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en nombre del Dios de Israel. Esa es la diferencia. Ellos pensaban en lo que Goliat les iba a hacer. David pensaba en lo que Dios le haría a Goliat. Ante el problema, siempre pensamos en lo que el problema nos va a hacer. Pero Dios quiere que pensemos en lo que Dios le va a hacer al problema. Allí se funda la esperanza del cristiano, en saber que Dios va a actuar. Por eso Pablo dice, alégrense en la esperanza. Porque ¿qué les dije? Lo mejor que está por venir. ¿Cuántos creen eso? Lo mejor está por venir. Y lo segundo de aprender a alegrarse en la esperanza de lo que no se ve, es que lo mejor ni siquiera está en este mundo. El pobre Lázaro vivía a la puerta del rico y todo el tiempo estaba allí con sus llagas y nadie se acordaba de él. Cuando ambos mueren, Abraham le va a decir al rico, es que él tuvo males en vida y ahora tiene el gozo, y tú tuviste en vida todos los bienes. Esta respuesta que da Abraham es para que aprendamos a saber esperar, que si en esta vida uno ve personas que siempre les tocó fácil, nació en cuna de oro, tiene todos los amigos del mundo, todo se le da, y tú dices, a mí sí me toca duro. Tal vez ni siquiera en esta tierra y en esta vida vas a obtener eso que viste en el otro, pero de que Dios te lo va a dar en la otra, te lo va a dar. Y allí es donde fundamos la esperanza cuando alguien parte de este mundo. Y uno dice, no hay palabras que yo te pueda decir para devolverte ese ser querido. Lo que sí te puedo decir es que donde va a estar mejor. ¿Por qué? Porque allá está Dios en plenitud. Aquí lo vemos en sombras. Aquí vemos el resplandor de Dios.
Y si aquí tenemos que pasar dificultades por hacer el bien, y si aquí nos toca vivir escasamente, pero con la conciencia tranquila de agradar a Dios, sabemos que del otro lado nos espera un premio y nos espera una recompensa. Y allí es donde yo sostengo mi vida. Por eso Jesús va a decir sobre los tesoros que en el cielo no se los come ¿qué? La polilla. Uno vive la vida a veces preocupándose de tener y de quejarse de lo que no tiene y lo que no tiene. Y si Dios hoy se apareciera y le dijera, te voy a dar todo lo que quieras, pero te mueres mañana. Eso es lo que pasa. Todo el que se va sin nada. Uno se apega y no se lleva nada. Lo mejor no está en este mundo, lo mejor está del otro lado. Por eso él dice, alégrense en la esperanza. Por eso es que Cristo habló de las bienaventuranzas. Papa Francisco hace poco decía que nos invitaba a memorizarlas. ¿Por qué? Porque son el carnet del cristiano. ¿Y la bienaventuranza qué sucede? Jesús llega a una comunidad y les va a decir, felices los que lloran, porque hoy se acabó el llanto. No, felices los que lloran, porque serán consolados. Cristo, siempre que habló de bienaventuranzas, las tiró al futuro, no al presente. Así que si uno hoy está pasando momentos duros, uno tiene que decir, lo mejor está por venir y lo mejor me espera en la vida eterna. Es la verdadera alegría, el verdadero gozo. Cuando uno vive así, el enemigo no lo puede hacer a uno tambalear por quitarle lo material. Ese es el problema que uno tiene. Cuando uno es desprendido, el enemigo no tiene por dónde atacarte en los apegos. Job, que decía, el Señor me lo dio, el Señor me lo quitará. Todo es pasajero. Dice Eclesiastés, hay un tiempo para todo, todo es pasajero. Pero la alegría de saber esperar es porque sabemos que al final la victoria está en el Dios en el que creemos. No estamos en el bando perdedor. Y eso es lo que nos garantiza a nosotros la alegría de seguir para adelante a pesar de todo. Que lo mejor está por venir. Tercera idea de la alegría. Saber estar en Dios, saber esperar en Dios y saber recibir en Dios. Esto es importante. Jesús siempre dijo, pidan y se darán, busquen y hallarán. Pero hay un pasaje en el Evangelio de San Juan donde Jesús usa una expresión bien bonita. Y dice en Juan 16:24, oye la forma en que lo dice. Pidan y recibirán para que su gozo sea perfecto. Es que uno a veces cree que tiene que estar negociando a Dios, convenciendo a Dios, rogando como si Dios fuera el que no quiere y bueno, está bien. Pero mira lo que dice Jesús, pidan y recibirán para que su gozo sea perfecto. La perfección del gozo está en lo que Dios me da. Pero tiene una particularidad esto de saber pedir en Dios. Inciso A, del saber recibir en Dios. A ver cómo fue que yo lo escribí acá. Alegrarse de lo que tengo porque reconozco quién me lo dio. Cuando uno mira su experiencia de oración y mira cuántas cosas le está pidiendo a Dios que les dé, y en un lado colocas todo lo que le pides y en otro lado todo por lo que le das gracias, la balanza ¿para dónde se inclina? Para lo que le pido. Entonces una persona, como el papá con el hijo, si yo veo que mi hijo no sabe cuidar algo de X plata y me pide algo más caro, uno que le dice, no. Cuando aprendas a cuidar el juguete de 10,000, te compra el de 50,000. Y uno le entiende porque uno es el que está poniéndose en el lugar de papá. Pues Dios hace lo mismo con nosotros. Cuando tú estás clamándole por algo, un trabajo,
Señor, yo te pido un trabajo así. Pero por otro lado, maldices al jefe que tienes y te quejas del horario que te pagan. Si no aprendes a valorar lo que tienes, ¿cómo Dios te va a dar más? Así que la alegría del gozo de saber recibir empieza por saber agradecer por lo que Dios nos da. Y no es fácil. No es fácil. Entonces el niño le pide algo al papá. A mí me ha pasado. Y cuando yo no doy lo que me piden, soy el peor padre del mundo. Pero el día que compro lo que quieren, papi, tú eres lo más lindo del mundo. Y uno hace lo mismo con Dios. Papi, es que tú eres Dios, tú eres lo más lindo, porque te entregó. Hasta que aparezca algo mejor. Hasta que aparezca algo mejor. Así que yo los invito realmente a redescubrir que todo lo que tienen fue dado por Dios por misericordia. Dios lo entregó por misericordia. Que en esta noche, cuando hagamos oración, tu boca se abra para decirle gracias, Dios, por esas cosas que de las que me quejo, que pienso que yo estoy para cosas más grandes. Saber recibir de Dios empieza por saber valorar lo que Dios te da. Es como el que quiere servirle a Dios en lugares gigantes, pero no empieza a servir por lo pequeño, porque es que ya yo no estoy para eso, yo estoy para más cosas. Y Dios esos corazones soberbios no los bendice. Entonces, si estás pidiéndole al Señor algo, hombre, aprende a agradecer por lo que tienes. Seguro hay muchos motivos para agradecer. Por eso Jesús dice, pidan y recibirán para que su gozo sea perfecto. Perfecto porque sé que Dios me ha dado las cosas, me las va a seguir dando. Si tú quieres que el Señor en esta noche abra lluvia de bendiciones, hombre, empieza a agradecer. Empieza a agradecer. Empieza a valorar. Tercera idea, saber recibir de Dios. Hay alegría en saber recibir de Dios. Dios da a manos llenas. Dios dice, si un padre le pide pan, nadie le da una piedra. Eso es el Señor. Pero muchas veces entonces uno empieza, pero que el pan sea sea de gluten, que el pan sea no sé qué, que sea integral, que sea de esta manera y que sea de esta otra. Y se vuelve uno escamoso y exigente con las bendiciones. Y así es muy difícil. Así es muy difícil que el Señor te empiece a dar. Tú que estás pidiéndole. No se trata de buscar más gente. ¿Qué? Estoy pidiéndole oración a 20 personas. Si le pido a 200, yo sé que sí. No se trata de eso. Porque el corazón que no es agradecido no se abre a lo que Dios tiene para dar. Tienes la mano tan cerrada quejándote de lo que hay aquí, con la mirada puesta aquí, que después no logras ver lo que el Señor tiene. Alegría de saber recibir en Dios. Y por último, ¿qué creen que hará falta? ¿La alegría de qué? De saber estar, de saber esperar, de saber recibir. ¿La alegría de qué? ¿Qué nos hará falta? De saber dar. Pablo, segunda carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 7. Dios ama al que da con alegría. Alegría del saber dar. Porque la alegría en el dar está dada por dos cosas. Uno, porque sé que soy valioso y tengo algo para dar. Quien no tiene alegría en el dar es porque está vacío. Cualquiera que no tiene alegría para dar, no tiene nada que dar, está vacío. Pero el que se llena de Dios, da con alegría. Y es lo que Pablo dice. Segunda de Corintios 9:7. Dios ama al que da con alegría. Y no solo ama, bendice y prospera al que da con alegría. Es una cosa que tú no te explicas cómo sucede.
Tú quisieras hacer un mapa para saber cómo va a funcionar, pero no. Dios de alguna manera manda la provisión, manda la respuesta cuando tú empiezas a dar con alegría. No es que no tengo nada para dar. Todos tenemos mucho para dar. El problema cuando uno no está acostumbrado a dar es que aún no sabe qué le ha dado Dios. Pero cuando uno descubre lo que Dios le ha dado y lo pone en manos de los demás, eso crece solo. El servicio en tiempo, en compañía, en consejo, todos tenemos algo para dar. Hay una alegría impresionante, una alegría inmensa. Sin importar el destino de lo que estemos dando, el simple hecho de dar de mí, de eso que Dios me ha entregado. Es lo que dice aquí, lo que dice San Pablo en la segunda carta a los Corintios. Dios ama al que da con alegría, y poderoso es Dios para colmarnos de todo bien, a fin de que teniendo siempre y en todo lo necesario, le sobre todavía para hacer buenas obras. Y uno tiene que tomar esa cultura de aprender a dar, ejercitarse en disciplina para entregarle al Señor. Yo en lo personal, desde que empezamos nosotros en mi familia a ayudar de esa manera, a dar con alegría de lo poco que uno tiene, yo he visto cómo el Señor responde, cómo el Señor empieza a darte más. Tú das una cosita así y Dios te devuelve en abundancia. Y uno dice, es que de verdad la palabra es impresionante. Malaquías lo dice, pruébame. Le dice Dios al pueblo, pruébame a ver si yo no te voy a abrir las puertas de la bendición. Pruébame. Prueba al Señor. Es que lo mío es insignificante. No, no hay nada insignificante. Hasta el burro le fue útil a Jesús para entrar a Jerusalén. Todo es útil para el Señor. Ahí hay una alegría impresionante de podernos desprender, de poder compartir con el otro. El gozo de saber del uso que está teniendo lo que estamos regalando. Y uno se siente feliz y motivado a seguir sirviendo y a seguir dando. Hay muchos ejemplos, hay propagandas del que le hace el bien a una persona y ese le repite al otro y le repite al otro y se vuelve una cadena. La cadena de favores. Pero una cadena de favores cimentada porque me siento amado, lleno por Dios y soy capaz de dar. La cadena de favores donde el egoísmo no prima. Los primeros cristianos vivían así y por eso decían, miren cómo se aman. Tenían alegría en dar. ¿Pero por qué eran alegres en el dar? Porque al mismo tiempo reconocían al Dios que les daba. Por eso digo, la alegría de saber recibir te lleva a la alegría de saber dar. Solamente quien aprende a ser alegre cuando recibe y reconoce que es Dios, tiene para dar y lo da con alegría. Porque simplemente es un canal por el que pasa la bendición. Dios me lo da y yo lo pongo al servicio. Uno a veces cree que las cosas son de uno, son de Dios, que te las entrega prestadas. Prestadas para que otro reciba, prestadas para que otro se beneficie de uno. Así que la alegría tiene muchas facetas y muchas dimensiones. La alegría no depende de cómo estás, sino en quién estás. No depende de lo que tienes en la mano, también depende de lo que esperas y en quién esperas, de quién recibes y en nombre de quién das. Así que eso era, mis hermanos, lo que el Señor puso en mi corazón ayer cuando preparaba esta enseñanza. Y espero de verdad que entendamos que el gozo no está en el brinco. El gozo está en saberse amado y no dejarse robar esa presencia de Dios. No hay que estarle mendigando al mundo nada ni aceptación. Quien se siente amado es feliz en el lugar donde Dios lo coloque. Si te ponen en el calabozo como Pablo, como te dije, allá también aprende a alabar y a gozarte en el Señor. Amén. Así que ahora en la oración vamos a eso, a darle gracias por lo que nos ha dado, a tener fuerza en lo que esperamos, a sostenernos porque reconocemos al Dios en el que creemos en medio de todo lo que estamos viviendo.
y dispuestos a empezar a dar de tantas cosas que el Señor nos ha regalado. Así que yo te invito ahí donde estás, vamos a cerrar nuestros ojitos, si así nos concentramos mejor. Es el momento del Señor con nosotros. Vamos en este momento a clamar la presencia del Paráclito de Dios, de llamar al Espíritu Santo, al Consolador, que Él venga en este momento, en este lugar, que venga a encender nuestros corazones con su santo fuego, que venga en este momento a consumir en nosotros aquello que nos está impidiendo sentir el gozo y la alegría. En este momento, aunque te sientas en un valle de huesos secos, aunque estés pasando por el valle desierto que no reverdece, aunque te sientas como Habacuc, con el establo vacío, con el aprisco sin ovejas, aunque las puertas las veas cerradas, repite como el profeta: yo me gozaré en Yahvé mi Dios, yo me gozaré en el Señor mi salvación, porque el gozo está en el Dios en el que creo, y si hoy no tengo, mañana el Señor me bendecirá en abundancia. Es el momento para que levantes tu corazón, y en medio de ese levantar tu corazón, abras tu boca para alabarlo a Él. Vamos a dejar que el Espíritu Santo se empiece a mover en este lugar, empieza a avivar los corazones, para que ninguna boca se quede en silencio en esta noche, para que todos reconozcamos que hay un Dios con poder que se mueve en medio de su pueblo, un Dios que se goza en la alabanza. En esta noche quiere escuchar un pueblo vivo que levanta sus manos. Que tu alabanza a Dios no dependa de lo que tuviste en el día de hoy, que tu alabanza dependa de lo que hasta hoy has tenido. Pon tu mirada en el Señor y alábalo por lo que esperas. Alábalo y dile: yo creo en ti, Señor. Manda tu fuego, manda tu lluvia, Espíritu Santo. Muévete y sopla con poder en este lugar. El pueblo de Israel, cuando caminaba por el desierto, tenía momentos en que se quebraba, tenía momentos en que perdía la fe y la esperanza, pero siempre el Señor estuvo allí como un Padre amoroso para enviarles el alimento, para darles el agua que saciara su sed, para protegerlos y defenderlos. Hoy tal vez estás como Israel pasando por el desierto. Hoy tal vez estás por ese camino desértico y miras hacia todo lado y no encuentras dónde clamar y ver la presencia de Dios. Hoy el Señor quiere derramar esa lluvia abundante en tu vida, pero el Señor no puede derramar lluvia abundante en los corazones que han cerrado el cielo para Dios. Hoy el Señor quiere llenar de alegría y gozo nuestros corazones, pero el Señor quiere que abramos el corazón de par en par, que le digamos: Señor, ven y lléname porque te necesito, porque tú eres el motivo, Señor, de mi vida, porque tú eres la razón, Señor, de mi existencia, porque vine aquí, Señor, cansado, agobiado, abatido, porque en esta noche vine sin fuerzas, Señor, con más motivos para llorar que para reír. Pero cuando tú llegas al corazón, Señor, tú cambias el lamento en baile, Señor. Eres tú y tu presencia santa la que en esta hora está llenando tu corazón. Y si el Señor te está llenando, abre tus labios para alabarlo. Y si es Dios que en este momento está en tu corazón, ¿qué esperas para decirle: aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad? Aquí estoy para alabarte. Aquí estoy para descubrir el gozo que tienes para mí. Es el momento que tú rompas las cadenas, porque el Señor Jesús está aquí en esta noche. Él se goza en la alabanza de su pueblo. Él quiere que te goces, y Él también quiere gozarse con tu alabanza. Alaba al Señor, bendícelo, engrandece su nombre en esta hora. Dile: a pesar de lo que vivo, Señor, yo quiero creer, Señor. Yo quiero creer, Señor. Mi fe es como el granito de mostaza. Hazla crecer en esta hora. Hazla crecer, Señor. Bendito seas, alabado y glorificado seas, Señor. Haz crecer nuestra fe, Señor.
El pueblo de Israel imaginaba la tierra prometida. Querían que Dios los llevara a la tierra prometida. Se imaginaban y le decían: Señor, yo quiero sentir tu presencia en la bendición que te estoy pidiendo. Pero el pueblo tuvo que aprender a descubrir la presencia de Dios en medio del desierto. Si hay alguien aquí, si alguno en su oración le clama y le pide al Señor que lo lleve a lugares de bendición, pero todavía no está aprendiendo a ver con ojos espirituales a Dios en su escasez, todavía no estás listo para que Dios te traslade de lugar. Hoy el Señor te dice que quiere que lo aprendas a ver en el desierto, en la escasez, que aprendas como el profeta que aunque los viñedos no estén dando nada, te goces en el Señor. ¿Por qué le pides tanto la añadidura cuando Él espera que descubra su reino y su justicia? ¿Cuántas veces su oración se cansó de decirle: llévame a tu aposento, llévame a lugares de bendición? Pero fuiste incapaz de descubrirlo y verlo en donde hoy te tiene. Hoy el Señor quiere que veas que Él está allí, que tu gozo no depende del lugar donde estás, que el Señor quiere que en medio de lo que vives lo alabes, lo glorifiques, lo engrandezcas, pero sobre todo que le des gracias. Y así vamos a cerrar esta oración, reconociendo y dándole gracias, porque hay mucho para darle gracias al Señor, porque la alegría empieza reconociendo las bendiciones que Papá Dios ya nos ha dado, que muchas veces olvidamos, porque tal vez fueron hace mucho, pero es que Dios no cambia. Y hoy vamos a gozarnos y vamos a alabarnos dándole gracias al Señor. Va a ser la mejor manera de tributar la adoración al Dios en el que creemos. Yo te invito a que te pongas de pie, a que ninguno se quede sentado, porque le vamos a dar la gloria, la alabanza y la adoración al Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesús de Nazaret. Católico soy de sacramentos, de vela en mano y procesión, te